Y Padre, este día, Señor, deseamos, oh mi Señor Jesús, que nos tomes, Padre Santo, en tus manos, nos moldees. Que, oh Padre mío, nos hagas cada día más a la imagen y semejanza de Cristo Jesús. Padre mío, ya estamos hastiados, cansados, Padre mío, de tratar de vivir en nuestras propias fuerzas. Padre mío, estamos, mi Dios, cansados de tratar de mantener una imagen, de tratar de mantener, oh Padre Celestial, una personalidad que no es la que tú, mi Dios, tienes y quieres para nosotros. Por ello, este día, Señor, venimos a ti y te decimos, moldéanos, cámbianos, transfórmanos, Padre mío, haznos a la imagen y semejanza de tu Hijo amado Cristo Jesús, el cual, mi Dios, ha venido a ser el ejemplo de lo que es ser un verdadero Hijo de Dios. Gracias, Padre, ayúdanos, te pido, y te lo suplico este día y siempre en el nombre de Jesús. Y todos decimos, amén, amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Bendecidos? Gloria a Dios. Me da mucho gusto que estén bendecidos. Es para mí una bendición este día nuevamente abrir la palabra de Dios y poderles ministrar a través de ella. A los que tuvieron la oportunidad de acompañarnos el día de ayer a la conferencia de pastores y líderes, fue bueno, estuvo maravilloso, bueno, de verdad que fue un tiempo de refrigerio, un tiempo maravilloso en la presencia del Señor. Tuvimos 5 conferencias, tuvimos talleres y aparte de eso un tiempo de alabanza, oh hermanos, maravilloso. De verdad que fue un tiempo muy bueno. Si se lo perdieron, nos van a pasar las grabaciones. Si a alguien le interesa, les podemos compartir las grabaciones para que ustedes también puedan ser parte de ese evento. El día de anoche les envié a todos ustedes un mensaje, ¿no? Les dije, por favor, necesito oración. Necesito que el pueblo de Dios me respalde en estos momentos en oración por la hermana Gaby. El día de anoche me llamó su hija y me dijo, pastor, venga al hospital porque mi mamá está en sus últimos momentos. El doctor nos ha pedido que reunamos la familia porque no creen ellos que vaya a vivir más de esta noche. Entonces mi esposa y yo fuimos al hospital y llegamos allá y la verdad que miramos a la hermana Gaby en una condición muy, muy alertadora, muy crítica. El Señor me ha dado la bendición de estar con muchas personas que han partido de este mundo. Y mirar sus facciones, su rostro, de la manera en la cual ellos dan su último respiro en esta tierra, es de la manera en la cual yo miré anoche a la hermana Gaby. Pensé también de la misma manera que el Señor nos la iba a recoger esta anoche. Pero igual nosotros oramos por ella, la ungimos con aceite, la encomendamos en las manos del Señor y sobre todas las cosas pedimos la voluntad de Dios. Dijimos, Señor, hágase tu voluntad. Yo sé que tus planes son perfectos. Tu palabra dice en Hebreos 11:7 que está establecido para que Hebreos 9:7 está establecido para que el hombre muera una vez y después viene el juicio, ¿no? Pero está establecido. Entonces dijimos, Señor, nosotros no sabemos cuándo, ni qué hora, ni qué día, ¿no? Lo único que sabemos es que tú eres perfecto, que tú eres un Dios de amor, un Dios de gracia, un Dios de misericordia y que tú eres el único que puede hacer un milagro en la vida de nuestra hermana Gaby, a la cual amamos mucho. Entonces la dejamos en las manos del Señor y esta mañana le mandé un texto a la hija preguntándole cómo está. Me dijo igual, en las mismas condiciones. Más tarde fue la hermana Lupita y dice que para la honra y gloria de Dios tenía los ojos abiertos. Estaba conversando, la conoció por nombre y le dijo, Lupita, qué bueno que estás acá. O sea, un milagro, hermanos, un milagro. Lo único que podemos ver es un milagro, la mano de Dios. Y gracias de verdad por orar y por apoyarnos en oración en ese momento tan importante, ¿no? Así es de que no porque ya se le abrió los ojos vamos a dejar de orar por ella, ¿no? Tenemos que seguir orando por nuestros enfermos. Tenemos en el boletín una lista de ellos y queremos que ustedes también oren por ellos continuamente. Así es de que gloria a Dios por ello. Vamos ahora a la palabra.
Vamos a estar en el libro de Efesios, en el libro de Filipenses. Filipenses capítulo 1 de los versículos 12 al 30. El tema de la enseñanza, hermanos, es las cosas que redundan para el progreso del Evangelio. Las cosas que redundan para el progreso del Evangelio. Cuando te pones a pensar en el tema, ¿no? Y dices las cosas que redundan para el progreso del Evangelio, ¿cuáles son ellas? ¿Dirías tú, bueno, un buen edificio? ¿Dirías tú, bueno, una buena solvencia? Que haya una buena entrada de dinero para poder entonces tener manera de llegar a las diferentes partes del mundo, poder llegar a la comunidad, poder emplear personas que vayan y prediquen el Evangelio y hagan la obra del Señor, ¿no? Sería esa la manera en la cual tú y yo pensaríamos. Pero el apóstol Pablo, hermanos, nos enseña una gran lección. El apóstol Pablo el día de hoy nos va a enseñar una gran lección. Nos va a hablar a nosotros acerca de las cosas que redundan para el progreso del Evangelio. Que para nosotros en sí no tienen sentido, pero para Dios no hay imposibles. No hay imposibles. Por ello es que podemos entender que no importa dónde tú estés, no importa en las condiciones en las cuales tú te encuentres, no importa en el estado de salud que tú tengas, cuando tú tienes un corazón dispuesto para servir a Dios, Dios honra tu disponibilidad, honra tu obediencia y tu amor por la obra de Dios. Y eso es lo que vamos a mirar el día de hoy. Para entrar en contexto, la semana pasada aprendimos acerca de las señales de la vida del cristiano. Aprendimos acerca de las señales de la vida del cristiano. Miramos que una de las señales de la vida del cristiano es el gozo. Y el apóstol Pablo nos dice claramente en el versículo 3 del libro de Filipenses capítulo 1, donde dice él, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, dice, siempre en todas mis oraciones, rogando, dice, con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Si el apóstol Pablo dice, una de las características del cristiano es el gozo. Si tú miras en un siervo de Dios, gozo, puedes entender que Cristo vive en su corazón. Porque el gozo, hermano, no es parte de las circunstancias o las cosas que nos están pasando a nuestro alrededor. Si viene alguien ahora en estos momentos y me dice a mí, Tony, te voy a llevar a comer. Te voy a llevar a tu restaurante favorito. ¿Cuál quieres? ¿A dónde quieres ir? No, pues mira, si de verdad quieres llevarme a mi restaurante favorito, pues vayamos al Torito, ¿no? Me gusta el Torito. Comercial gratis, ahí sí. Te voy a llevar al Torito, me va a decir. Le digo, oh, gloria a Dios, ¿no? Voy a ir a comer al Torito después del servicio, ¿no? Porque me van a llevar a comer al Torito. Pero en el medio del servicio aquella persona recibe una llamada y me dice, ¿sabes qué? Tony, perdóname, no te voy a poder llevar a comer porque tengo una emergencia. Entonces aquella alegría que yo sentía en mi corazón por ir a comer al Torito se opacó, ahora se convirtió en tristeza. Y digo, ahora voy a tener que ayunar, ¿no? No voy a poder ir al Torito. O sea, lo más que voy a poder alcanzar a comer va a ser el pollo loco, ¿no? Pero, o sea, ya mis planes cambiaron. Pero el gozo, hermano, no está basado en eso. El gozo de la salvación, el gozo de ser un siervo de Dios, el gozo de servir a Jesús. No importa lo que te digan, no importa lo que vivas, no importa lo que pases, no importa las circunstancias, siempre sientes ese agradecimiento y ese gozo por el Señor. Esa es la clase de gozo que el apóstol Pablo estaba experimentando de los versículos 3 al 5. Pero también miramos el segundo punto del estudio de la semana pasada, que fue el sacrificio del cristiano. Fue el sacrificio del cristiano, hermanos. Muchas veces tenemos que pasar por dificultades. El mismo apóstol Pablo nos dice en el versículo 6 del capítulo 1, dice, estando persuadido de esto, de que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros,
por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Es lo que nos dice el apóstol Pablo. Dice, yo estoy donde estoy en la cárcel. ¿Por qué estoy en la cárcel? Estoy en la cárcel por predicar el Evangelio. Ese es mi único crimen, predicar el Evangelio, enseñar las buenas nuevas de salvación. Y por lo tanto, en mi ciudad, en Jerusalén, me tomaron preso, me pusieron preso, estuve preso 2 años en Cesarea. Después me enviaron a Roma y vine a Roma y estoy esperando ver al emperador para que él juzgue mi caso. Pero nada de esto, dice, me mueve a mí porque tengo el gozo del Señor. Esas son las cosas que vemos, ¿dónde? Vemos en la persona del apóstol Pablo. Pero el tercer punto que miramos la semana pasada fue la carrera y la meta del cristiano. Si a todos nosotros tenemos una carrera, todos nosotros tenemos una meta. Todos estamos corriendo, ¿no? Y todos tenemos una meta. Y el apóstol Pablo lo describe de esta manera en el versículo 9. Dice, y esto pido en oración que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. O sea, la meta nuestra es que seamos aprobados, irreprensibles, que estemos llenos de frutos de justicia. No solamente que estemos llenos de frutos de justicia, sino que seamos la alabanza de Dios. Alabanza es una canción que se te mete en la mente y la tienes en tus labios continuamente. Una vez que te aprendes una canción o que te gusta una canción, estás continuamente entonando, cantando, alabando. Estás siempre cantando esa canción. Y eso es lo que el apóstol Pablo nos dice a nosotros. Yo quiero que los nombres de todos ustedes estén en la boca de Dios continuamente. Que continuamente esté repitiendo, mi hijo, mi hija, mira qué ejemplos son del mundo. Qué manera de vivir en la tierra. Mira cómo me representan. De qué manera me introducen con las personas que no me conocen. Y eso es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo en estos primeros versículos y lo que nos enseñó la semana pasada en estos versículos. Pero el día de hoy, hermanos, vamos a hablar acerca de las cosas que redundan para el progreso del Evangelio. Vamos a hablar acerca de las cosas que redundan para el progreso del Evangelio, que es para nosotros de suma importancia. Por ello, el primer punto que vamos a estar tocando el día de hoy son las barreras. Las barreras que vamos a mirar de los versículos 12 al 14. Para muchos, hermanos, las circunstancias de Pablo significaban el fin de su ministerio. El fin de su ministerio. Pablo cayó en la cárcel, está en la cárcel. Pablo era un hombre sumamente inquieto. El apóstol Pablo durante su ministerio tuvo la bendición y la oportunidad de hacer 3 viajes misioneros. En esos 3 viajes misioneros, el apóstol Pablo iba de ciudad en ciudad en ciudad predicando el Evangelio. La palabra de Dios nos dice que él, el apóstol Pablo, llenó a toda Asia Menor con el Evangelio. Por la inquietud de él y el deseo de predicar el Evangelio. O sea, era como un león de esos feroces, ¿no? Que siempre andaba afuera rugiendo y siempre andaba afuera llevando y predicando y enseñando y todas esas cosas. Era una persona sumamente activa en las cosas de Dios. Y agarras a aquel león y lo metes ahora en una jaula. Y dirías tú, en cuestión de nada se va a deprimir. En cuestión de nada se va a secar, en cuestión de nada se va a olvidar de lo que creía. Y esa fue la mentalidad de ¿quiénes? La mentalidad de aquellos que lo pusieron en prisión. Pero el apóstol Pablo nos dice en el versículo 12, escucha bien estas palabras porque son de suma importancia para nosotros.
Yo quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Para el progreso del Evangelio. El apóstol Pablo dice acá, hey, todos creían que yo me iba a opacar. La mentalidad del mundo era que yo iba a dejar de ser quien soy. Pero quiero que sepas que no fue así. No fue así. ¿Por qué? Porque así como Dios usó una onda en la mano de David, un cántaro en la mano de Gedeón, una vara en la mano de Moisés, así usó cadenas en las manos de Pablo para hablar de Cristo Jesús. Porque para Dios no hay imposibles. Para Dios no hay imposibles. Esto no es sorprendente, ya que las cadenas son las que abren la puerta para hablar con personas que de otro modo nunca hubieses tenido la oportunidad de hacerlo. Por ello es que no te opaques, iglesia. No te aflijas. Dirás tú, estoy en una condición física, en una condición crítica, no sé cómo ni dónde, ni por dónde empezar. No puedo yo seguir sirviendo, no puedo yo seguir ministrando, no puedo yo seguir avanzando el reino de Dios aquí en la tierra. No te opaques de esa manera porque Dios va a usar las circunstancias en las cuales tú te encuentras para continuar su obra a través de tu vida. A través de tu vida. Dios va a seguir obrando, Dios va a seguir trabajando. Verás, es cuando una esposa aguanta con su marido difícil, es cuando un empleado se niega a hablar a espaldas de su jefe, es cuando un estudiante de secundaria se somete voluntariamente a sus padres, y es ahí donde la gente nota la diferencia. Nota la diferencia. ¡Wow! ¡Qué maravilloso!, ¿no? Porque estoy convencido de que los problemas y los desafíos que el apóstol Pablo estaba enfrentando no fueron cosas fáciles de llevar. Yo estoy seguro, hermanos, hermanas, que los problemas y desafíos que en estos momentos tú estás viviendo, dirás tú, son difíciles de vivir, y aún así no me queda aliento, no siento el deseo, no tengo ganas de hablar del Señor. Pero una de las cosas que podemos entender y podemos ver es lo siguiente, que el mismo apóstol Pablo nos dice en el libro de 1 Corintios capítulo 10 versículo 13, dice él, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Si Dios de una manera u otra va a permitir pruebas en tu vida, en mi vida. Pero todas estas pruebas son para ver dónde tú y yo estamos parados. En quién hemos puesto nuestra fe. En dónde está nuestra confianza. En dónde están puestos nuestros ojos. Y es ahí donde vamos a mirar qué tan cerca estamos del Señor. ¿Cuál es nuestra relación personal con Él? Es ahí donde tú y yo vamos a entender, oh wow, yo la verdad que me había alejado demasiado de Dios. No había estado leyendo, no había estado orando, no había buscado su rostro, no había pasado tiempo delante de Él, no había yo tenido el tiempo como el que estoy teniendo ahora en estos momentos con Dios a razón de la prueba y la circunstancia en la cual me encuentro. Dios tiene que muchas veces obrar así. La Escritura nos dice en 2 Corintios capítulo 12 versículos del 1 al 6, del 1 al 9, nos dice que el apóstol Pablo sufría de una enfermedad.
Y el apóstol Pablo dice, Señor, ten misericordia de mí. Una vez, una segunda vez, Señor, pero mira mi condición física. Ten misericordia de mí, Señor. Una tercera vez el apóstol Pablo viene delante de Dios llorando, delante de Dios, Señor, por favor, quita de mí este aguijón. Hasta que el Señor le dice, Pablo, si no hubieses estado enfermo, no hubieses venido a mí esas 3 veces. Por ello dice, bástate en mi gracia porque mi poder se perfecciona ¿en qué? Se perfecciona en la debilidad. Cuando tú y yo, hermanos, estamos bien, cuando todo es color de rosa, cuando no nos falta nada, seguimos la vida y vivimos la vida sin notar que Dios nos hace falta en nuestra vida. Pero cuando nos viene un problema, el primer lugar a donde corremos es a donde, hacia Dios. Señor, ayúdame. Señor, sácame del atolladero. Oh, Señor, ¿qué hago ahora? Oh, Señor, por favor, ten compasión de mí. Ten misericordia de mí. Ahora sí estás orando. O sea, las pruebas son para acercarnos a Dios. Las pruebas son para acercarnos a Dios. Por ello, en el versículo 12, que dice el apóstol Pablo, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. En el versículo 13, de tal manera que mis prisiones, escucha, que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y todos los demás. Pablo expresa que sus prisiones en Cristo sirvieron para administrar a todos en el palacio y a todos y en todos los demás lugares. Si Pablo hubiese querido predicar a la guardia personal del emperador y hubiera pedido una audiencia, el apóstol Pablo les hubiera mandado una carta, hey, yo soy ministro del Evangelio de Cristo Jesús, represento a Jesús aquí en la tierra, quiero que me den a mí la oportunidad de llegar al palacio y ministrarles a la guardia personal del emperador de Roma, que para mí es muy importante que ellos conozcan el Evangelio y sean salvos para que puedan proteger al emperador de una mejor manera. Y puedan ser mejores ciudadanos. Y puedan tener una mejor moral. O sea, moralmente puedan ser mejores. Si el apóstol Pablo hubiera intentado llegar a ellos de esa manera, nunca lo hubiese logrado. Nunca lo hubiese logrado. Pero Dios trabaja de una forma que para ti, para mí es misteriosa. Que cuando miramos los resultados, que cuando miramos las cosas como se van desarrollando, podemos ver la mano de Dios obrar y hacer milagros, maravillas y prodigios. Y ahí es donde entendemos ¿qué? Entendemos que Dios en su infinita misericordia tiene un plan trazado para la humanidad. Y no hay, hermanos, prisión. No hay nada que detenga la obra de Dios. Lo que estés pasando en estos momentos, Dios lo va a usar para su gloria. La circunstancia en la cual tú te encuentres, Dios la va a usar para el avance de su reino aquí en la tierra. Porque ese es el Dios al cual tú y yo servimos. Es al cual tú y yo servimos. Pablo fue llevado a Roma. Lo escoltaron hasta el palacio. Lo pusieron en cadenas. Estuvo prisionero 7 días a la semana, 24 horas del día, 7 días a la semana, 365 días por 2 años. 2 años. 2 largos años. Durante todo este tiempo estaba amarrado, estaba encadenado con otro soldado. Él tenía un lado una cadena, el soldado tenía otra cadena al lado de él. Y ese soldado tenía un turno de 6 horas.
Y el apóstol Pablo, las personas que venían a visitarle, le dieron a las personas libertad de poder entrar a ver a Pablo. Y cuando las personas venían al apóstol Pablo, el apóstol Pablo, su trabajo, su negocio, su empeño, su deseo era siempre hablar de Jesús. Y él en todo tiempo estuvo hablando de Jesús. Y este soldado, quisiera o no quisiera oír de Jesús, no le quedaba otra opción más que oír de Jesús. Oír de la salvación de Cristo Jesús, oír de la gloria de Dios, oír del poder de Dios, oír de las cosas gloriosas y maravillosas que nuestro Dios ha hecho por la humanidad para salvar al hombre. Así es de que poco a poco 600 o 700, 300, 730 días, 730 días, por 730 días, estos soldados estuvieron escuchando al apóstol Pablo predicar el evangelio todos los días. Y eso causó un gran impacto en la guardia personal del emperador romano. Un gran impacto. ¿Por qué? Porque él mismo nos lo dice, hermanos. Él mismo nos lo dice en el versículo 12. En el versículo 12 nos lo dice claramente. Dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado. Han redundado más bien para el progreso ¿de qué? Para el progreso del evangelio. Quiere decir que el evangelio, a través de la prueba y la circunstancia, las pruebas que el apóstol Pablo estaba viviendo y las circunstancias en las cuales él estaba haciendo el Señor milagros, maravillas y prodigios en aquel lugar. Y en el versículo 14 dice, y la mayoría de los hermanos cobran ánimo en el Señor con mis prisiones y se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Antes ellos, por temor a la persecución, no se atrevían a predicar, no se atrevían a salir a llevar el evangelio. Pero a medida que el tiempo va pasando, a medida que el apóstol Pablo está ministrando a la guardia personal del emperador, y a medida que las conversiones comienzan a ocurrir dentro de la cárcel entre los soldados, ellos miran la obra de Dios y dicen, si el apóstol Pablo lo puede hacer en una celda, nosotros que estamos afuera, ¿no lo podremos hacer también? Y comenzaron a armarse de valor. Comenzaron a armarse de valor y comenzaron a predicar el evangelio en todos sus alrededores. Y ahora entendió el apóstol Pablo que por las circunstancias en las cuales él se encontraba, los demás hermanos dijeron, si él lo puede hacer, nosotros también lo podemos hacer. Si es de que, iglesia, no hay excusa. No hay excusa. Si tu vecino aún no ha sido introducido a Cristo Jesús, no es por el hecho de que no sepas cómo. Es por el hecho de que no te has armado de valor. No has tenido el coraje de decir, ¿sabes qué? Quizá en vez de echármelo de amigo, me lo echo de enemigo. Pero igual al final del día tú sabes que si no le predicas al evangelio, va a terminar en un lugar donde tú no quieres que esa persona termine. Y el apóstol Pablo predicó el evangelio en ese lugar porque no quería que ninguno de esos guardias, ninguno de esos soldados fuesen al infierno. Entonces, ¿por qué nosotros vamos a querer eso? Continuando en el siguiente punto que vamos a tocar este día. En el punto 2, la proclamación del evangelio. De los versículos 15 al 18. Aquí es donde el apóstol Pablo nos habla acerca de la importancia, hermanos, de predicar, de proclamar el evangelio. Porque en el versículo 15 dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda. Pero otros de buena voluntad, los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones.
Qué interesante, ¿no? Porque miramos ahora acá que algunos de los que predicaban el Evangelio, que eran contemporáneos del apóstol Pablo, que de igual manera también ellos, de una forma u otra, estaban avanzando el reino de Dios por otro lado. Ahora ellos surgieron a la superficie y al surgir a la superficie comienzan de igual manera a predicar el Evangelio, dando a entender que ellos eran los verdaderos ministros del Evangelio de Jesucristo. Y que Pablo era una persona a la cual el Señor había desechado, por lo tanto, la había puesto en una cárcel. Y a manera que esta idea comenzó a fluir, ellos comenzaron a surgir a la superficie, comenzaron a predicar el Evangelio con el hecho de decirle a Pablo, Pablo, nosotros somos los elegidos y tú eres el desechado. Pero el apóstol Pablo dice, lo están haciendo con el fin de ¿qué? Con el fin de añadir ¿qué? Añadir aflicción a mis prisiones. Haciéndome sentir que, porque yo no estoy allá afuera predicando el Evangelio, haciéndome sentir inferior por el hecho de que estoy en esta cárcel, haciéndome sentir que Dios no me respalda en las cosas que yo hago, ellos piensan que por ello es que ahora he sido desechado. Pero en el versículo 17 dice, pero los otros por amor, o sea, unos predican por contención, pero otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Y en el versículo 18 dice que pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado, en esto me gozo y me gozaré aún. ¡Wow! El apóstol Pablo dice, mira, si tú crees que eres la última Coca-Cola en el desierto, si tú crees que eres el mejor orador, si tú crees que eres el mejor predicador, si tú crees que eres mejor que yo, no importa, dice, siempre y cuando prediques a Jesús, siempre y cuando prediques el Evangelio. Si tú me vas a subajar a mí para predicar el Evangelio, hazlo. Adelante, anda. No hay problema. No hay problema. ¿Por qué? Porque si lo estás haciendo de esa manera, simple y sencillamente quiere decir que estás predicando el Evangelio. Y es ahí. Eso es lo que cuenta. Algunos lo predicaban por contención, otros lo predicaban por amor y otros lo predicaban para añadir aflicciones a las prisiones del apóstol Pablo. Pero dice, no importa cómo sea, siempre y cuando el Evangelio sea anunciado. Es ahí donde está la clave. La clave. Así es de que, iglesia, ¿cuál es nuestra tarea? Predicar el Evangelio. Llevar las buenas nuevas de salvación. Dirás tú, es que yo soy mejor. Es que yo tengo mejor manera de comunicar las palabras. Es que yo soy una persona que puedo convencer a los que les hablo de una forma más fácil. Porque yo voy al clavo y les hablo acerca de Jesús. Ese ni siquiera sabe hablar. Él cree que está evangelizando, pero en realidad ni sabe cómo. No importa lo que tú digas o cómo lo hagas. Lo que importa es que prediques a Cristo Jesús. Que la gente conozca que hay vida en Jesús. Que hay salvación en el Hijo de Dios. Que Él vino a este mundo y murió en una cruz. Que Él vino a este mundo, derramó su sangre para limpiarte de tus pecados. Que Él vino a este mundo para darte la vida eterna y extenderte a ti el beneficio de vivir con Dios por la eternidad. Es ahí, iglesia, donde cuenta. Es ahí donde nosotros tenemos que fijar los ojos en predicar el Evangelio. El apóstol Pablo no estaba afligido. Él no estaba afligido. Dice, ellos creen que me afligen a mí. Ellos creen que me están haciendo sentir inferior. No lo están haciendo, dice. Porque lo que ellos no entienden es que
que a mí me da gozo. Yo siento gozo en mi corazón el saber que Cristo está siendo predicado, porque a eso hemos sido enviados. Nos dice Mateo 28, ¿no? Cuando Jesús va a partir hacia la presencia del Padre, mira a sus discípulos y les dice a ellos: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Toda, dice, potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Dice: id pues y hacer discípulos de las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he enseñado. O sea, ¿de qué forma? ¿De qué manera? Lo haces por contención, lo haces por amor, pero hazlo. Predica a Jesús. ¿Qué tal si les hago un reto, iglesia? ¿Se sienten así como con ganas de un reto? ¿Se sienten así como que quieren hacer un compromiso con el Señor? ¿Qué les parece? ¿Cuántas sillas tienes vacías a tu lado? Ok, varias, ¿verdad? ¿No te gustaría llenar esas sillas? Pues entonces tienes que predicar el Evangelio. Tenemos que predicar el Evangelio. O sea, nos dice la Escritura que ovejas sanas producen ovejas sanas. Quiere decir que si nosotros, hermanos, hemos sido salvos por la sangre de Cristo Jesús, tenemos el don de la vida eterna. ¿No quieres tú eso para tu vecino? ¿No quieres tú eso para tu compañero de trabajo? ¿No quieres tú eso para la persona que vas caminando en el parque y le miras? O sea, si ese es tu deseo y es lo que tú quieres, pues entonces hablemos, prediquemos el Evangelio, llevemos las buenas nuevas de salvación, hermanos, hasta que tengamos que comprar un edificio más grande, porque ya no cabemos en este edificio. Si tenemos que hacer 3 servicios, 4 servicios, hagamos 3, 4 servicios, pero llenemos este santuario de almas para Cristo Jesús. Pero hay que ponernos a trabajar. Hay que ponernos a trabajar, hay que salir a predicar el Evangelio. Lo que nos lleva a nuestro tercer punto. El tercer punto es la oración y sumisión del Espíritu. La oración y suministración del Espíritu es el tercer punto que vamos a mirar, que es de los versículos 19 al 20. Hermanos, la plena seguridad y la esperanza que jamás será avergonzada es el saber que hemos predicado a Cristo Jesús. Es el saber que hemos predicado a Cristo Jesús. El día de mañana tú y yo vamos a comparecer ante la gloria de Dios, ante la presencia del Señor. Y cuando lleguemos al cielo, las primeras palabras que se nos van a preguntar a nosotros van a ser: ¿qué hiciste por mi Hijo Jesús? ¿Qué hiciste? Señor, pues ahí nomás mira la fila. Todos estos que ves detrás de mí son aquellos a los cuales yo les prediqué el Evangelio. Son aquellos a los cuales yo les hablé de la salvación que podían obtener en Cristo Jesús. Y vas a decir tú, va a decir el Señor: bien hecho, buen fiel siervo. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¡Wow! ¡Qué palabras más hermosas! Por ello es que el predicar la palabra de Dios, el llevar el Evangelio, no avergüenza. ¿Te van a hacer sentir incómodo? Por supuesto que te van a hacer sentir incómodo, especialmente cuando te rechazan. Especialmente cuando te ofenden. Especialmente cuando te dicen que no les interesa nada de lo que tú les vayas a decir. Porque tú con la mejor intención del mundo llegas a ellos. Mire, quiero comunicarle algo maravilloso que ha sucedido en el mundo. Dios envió a su Hijo a la tierra a morir por nuestros pecados para que usted pueda ser salvo y tenga el don de la vida eterna. Es un cuento de hadas. A mí no me importa eso, no quiero saber nada de eso. ¿Cómo? Pero y ya vas con la siguiente persona y ya ni te salen las palabras. ¿Por qué? Porque te da miedo hablar ahora. Pero no te debe de avergonzar. Tú tienes que insistir y seguir y predicar el Evangelio. Por ello es que la oración
y su ministración del Espíritu son necesarias para el progreso de la evangelización. Veámoslo en los versículos 19 y 20. Nos dice en el versículo 19, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. ¡Wow! Porque sé, dice el apóstol Pablo, que vuestra oración, sé que vuestra oración va a ser escuchada por el Padre. No solamente va a ser escuchada por el Padre, sino que sus oraciones y el hecho de que el Señor me ha dado su Espíritu, el Espíritu de Jesucristo que ahora mora en mí, dice, va a resultar ¿en qué? Va a resultar en liberación. O sea, voy a ser libre. Voy a ser libre. Y lo más interesante de todo es que el apóstol Pablo simple y sencillamente nos dice a nosotros, voy a ser libre, ya sea que viva o que muera. ¿Sabías tú que mientras estamos nosotros en esta tierra, nuestro espíritu está atado a este cuerpo? O sea, nuestro espíritu está atado a este cuerpo. Pero el día que llega el momento en el cual escuchemos la trompeta en el cielo y el Señor nos llame a su presencia, a comparecer ante Él, nuestro espíritu va a dejar ¿qué? Va a dejar las 4 paredes dentro de las cuales Él moraba y va a venir y va a ser libre y va a estar delante de Dios. Porque en Eclesiastés nos dice la palabra que el espíritu vuelve a Dios que lo dio y el cuerpo a la tierra de donde fue sacado. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Pablo está seguro de que todo lo que le está sucediendo en esta situación sumamente difícil para él es lo mejor que le puede ocurrir tanto en el tiempo presente como en la eternidad. Dice él, Dios me puso en esta situación y Dios quiere que con todos mis problemas y dificultades contribuya mi felicidad y utilidad en el tiempo. ¿Por qué? Porque mis ojos no están puestos en la tierra. Mis ojos están puestos en la eternidad. Mis ojos están puestos en lo que ha de venir. Yo no anhelo nada en este mundo. No quiero acumular ningún bien, ningún tesoro. Yo quiero que todas las almas del mundo se salven y Cristo Jesús sea Señor de sus vidas. En esta situación, Pablo sabe que tiene 2 grandes ayudadores. De la misma manera que tú y yo, iglesia, tenemos 2 grandes ayudadores. El primero que tenemos es la oración. Es la oración. Y es justo lo que el día de anoche hicimos, iglesia. El día de anoche, cuando se nos presentó la necesidad, yo inmediatamente apelé a ustedes, acudí a ustedes. Iglesia, los necesito orando en estos momentos. La hermana Gaby está en situaciones críticas. Necesitamos orar por ella. Y todos ustedes respondieron amén, 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 amén. Y comenzamos a orar. Comenzamos a interceder. Y los resultados el día de hoy son maravillosos, son gloriosos. Son gloriosos. Una de las cosas más preciosas de las cartas de Pablo es la manera que tiene de pedir oración por sus personas y por sus amigos, por sus hermanos en Cristo. Es increíble cómo le vemos a él suplicar a la iglesia de Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses, que oren. Oren para que él pueda tener triunfo en el ministerio y en la palabra, en la exposición de la palabra del Señor.
Le dice a los corintios, ayúdenme por medio de la oración en 2 de Corintios capítulo 1 versículo 11. Y escribe que está seguro que mediante la oración de Filemón volverá a estar nuevamente con sus hermanos en el capítulo 1 de Filemón, versículo 22. Y así sucesivamente el apóstol Pablo dice continuamente, iglesia, los necesito. Yo necesito de sus oraciones. Yo necesito que me apoyen, me levanten al trono de la gracia, que mi nombre esté en los labios del Señor continuamente y continuamente me dé gracia, me abra puertas, me dé la bendición y oportunidad de llevar el evangelio, ministrarlo sin ninguna restricción, dar la palabra sana para poder entonces avanzar el reino de Dios. Y esa es nuestra responsabilidad, iglesia. Y yo el día de hoy apelo a ustedes de la misma manera. Yo no puedo ministrar a ustedes la palabra de Dios si ustedes no están detrás de mí en oración. Yo necesito que ustedes estén continuamente orando, intercediendo, gimiendo, pidiendo, rogando al Señor que guarde mi mente, guarde mis ojos, guarde mi corazón, guarde mis manos, guarde mis pies, me dé la sabiduría, me ayude en mi estudio de la palabra de Dios para traer a ustedes una exposición que sea de bendición para sus vidas y que les dé a ustedes el deseo de seguir viviendo para Cristo. Yo no quiero entretenerlos a ustedes, no es mi deseo. No es mi deseo. Yo lo que quiero es que ustedes aprendan la verdad, aprendan lo que el Señor nos ha dejado en su palabra para beneficio nuestro y para el crecimiento de nuestra vida en Cristo Jesús. Pablo no solamente tenía la oración como una ayuda que le brindaba a la iglesia, pero también tenía la ayuda del Espíritu Santo. ¿Tenía la ayuda de quién? La ayuda del Espíritu Santo. El apóstol Pablo dice su presencia, la presencia del Espíritu Santo era el cumplimiento cuando Jesús dijo a ellos dentro de no mucho tiempo, dice ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Serán llenos de poder. ¿Para qué? Serán llenos de poder para poder ir y predicar el Evangelio. En toda esta situación Pablo tiene una expectación y una esperanza gloriosa y maravillosa. ¿Por qué? Dice, porque cuando Cristo sea magnificado en mí a través de mis dificultades, quiere decir que Cristo va a ser ¿qué? Cristo va a ser visto por todos aquellos que en un momento dado no lo habían logrado mirar. No lo habrían logrado mirar. Ahora, ¿por qué Cristo tiene que ser magnificado? Te preguntarás. ¿No es ya lo suficientemente grande? Ahora, piensa conmigo. Y aquí voy a usar unas imágenes para darles a ustedes una ilustración. Nuestro sol es tan grande que si se ahueca pudiera contener 1.300.000 tierras. Ese es nuestro sol. ¿Sabes cuántos planetas tierras pudieran caber en ese sol? 1.300.000 planetas tierras pudieran caber dentro de ese sol. El sol, sin embargo, queda eclipsado por la estrella Antares, que podría albergar 74 soles. Esa es la estrella Antares. O sea, los soles en los cuales caben 1.300.000 tierras, caben dentro de ese planeta 65, ¿no? 64 soles. Ahora, pero Antares es una insignificante estrella comparada con Hércules. Se podrían contener 100.000 millones de Antares.
en la estrella Hércules. Sin embargo, Hércules es una mota comparada con el Epsilon, la estrella más grande conocida que podría albergar 3 millones de Hércules. ¿Y por qué, hermanos? A nuestro ojo es una pequeña estrellita que la miramos y decimos, es una cosa tan insignificante. ¿Por qué? Porque está sumamente lejos. Pero cuando agarras un telescopio y le enfocas el telescopio a esa estrella, te darás cuenta que es una mega estrella, es una estrella gigante. Pero no lo vas a saber hasta el momento que agarras el telescopio y lo haces zoom, lo traes hacia ti, lo atraes hacia tu persona y miras que es algo sumamente inmenso. Y la persona no van a conocer a Cristo hasta el momento que lo vean magnificado en tu persona. No van a conocer de la grandeza, el poder de nuestro Señor y Salvador hasta que no lo vean en ti. Y la única manera que lo van a mirar en ti va a ser cuando Él sea magnificado en tu persona. Ahora en estos momentos, Cristo es un dot. Es solamente un punto. Pero una vez que te comienzan a mirar a ti, agarran el telescopio y comienzan a mirarte, piensan a mirar y dicen, Cristo es en Él y a través de Él. Y la persona de Jesús vive en Él. Y la gloria de Dios se refleja y se manifiesta a través de Él. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Yo voy a hacer ¿qué? Yo no me importa lo que esté pasando conmigo. Dice, porque al final del día Cristo será magnificado en mi cuerpo, ya sea por vida o ya sea por muerte. Y al día de hoy, a través de las epístolas del apóstol Pablo, podemos ver la magnificencia, podemos ver la gloria de Jesús, podemos ver la grandeza de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque a través de la fidelidad de este hombre, el cual vivió para Cristo, el cual vivió para Jesús, nos lo muestra a nosotros. Por ello, para que Cristo sea magnificado en la tierra y sea visto por la humanidad, tiene que primeramente ser magnificado en tu persona. De otra manera, no va a ser magnificado. Lo que nos lleva al punto 4. Y en el punto 4, hermanos, vamos a ver las cosas que redundan para el progreso del Evangelio es la vida o la muerte. Es la vida o la muerte. En el versículo 21 dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ¿qué? Es ganancia. Para mí vivir es riqueza y morir es dejar atrás para que mis hijos se peleen por ella, diría el mundo, ¿no? Es la manera en la cual lo miran los hombres. Pero Pablo nos dice acá, nos dice acá que Cristo había sido el principio de su vida. Cristo había sido el principio de su vida. Cuando el apóstol Pablo recibe orden y se le da una carta firmada por los sacerdotes en la ciudad de Jerusalén, se monta en su caballo y va rumbo hacia la ciudad de Damasco, donde él llevaba autoridad en su mano para atrapar a todos aquellos del camino, los llamaban en aquel entonces los del camino, o sea, a todos los que eran cristianos. Atraparlos, ponerlos prisioneros, traerlos a la ciudad de Jerusalén, llevarlos ante los sacerdotes, torturarlos a tal grado que denunciaran el cristianismo y no solamente lo denunciaran, sino que blasfemaran en contra del cristianismo. Y esa era la labor del apóstol Pablo. Él iba con ese fin. Pero ahí en el camino hacia Damasco se le apareció el Señor. Y le dice, Pablo, ¿por qué me persigues? Lo encontramos en el libro de Hechos.
Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón, le dice el Señor. Y entonces él cae a tierra y la luz tan brillante le cegó los ojos. Y ahí es donde él muere a su antigua vida y nace a una nueva vida en Cristo Jesús. Nace a una nueva vida en Cristo Jesús. De ese día en adelante, dice él, para mí el vivir es ¿qué? Es Cristo. Para mí el vivir es Cristo. Y si yo muero, dice, es ganancia. Si yo muero es ganancia. ¿Por qué? Dice el apóstol Pablo, es ganancia. Porque cuando yo muero, cuando tú mueras, cuando Pablo murió, ¿sabes a dónde fue él? Él fue a la presencia de Dios. Él llegó a la gloria donde está nuestro Señor. Él ya por mucho tiempo ha estado observando y contemplando el rostro de Jesús y aún no llena de mirarlo. Aún está con la boca abierta diciendo, y tú, Señor, te fijaste en este que fue perseguidor de tu iglesia, el cual hizo blasfemar a tu pueblo, el cual torturó a muchos y los hizo caer. Me miras a mí, me amaste a mí, me perdonaste a mí. Y eso es lo que hace Dios con nosotros. Tú y yo no éramos dignos de ello. Dios, el Señor, nos dio a través de su Hijo Cristo Jesús su gracia, nos extendió su gracia y su misericordia, nos perdonó nuestros pecados, nuestras maldades, nos limpió de toda la impureza que teníamos y nos ha hecho hijos del Dios Altísimo. Y nuestra meta es vivir para Cristo. Y si tenemos que morir, morimos para Cristo. ¿Por qué? Porque al morir ganamos. ¿Por qué? Vamos a la presencia de Él. Continuando en el versículo 22 al 25, 26. En el versículo 22 dice, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros, para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo por mi presencia otra vez entre vosotros. Aunque quiero ir al cielo, dice el apóstol Pablo, no sé qué hacer. No sé qué hacer. Ahora, si me voy a quedar aquí en la tierra, no me voy a quedar aquí en la tierra para sentirme triste, para sentirme como que perdí 2 años de mi vida en la cárcel. No, me voy a quedar aquí en la tierra para seguir enseñando. Me voy a quedar aquí en la tierra para seguir predicando. Me voy a quedar aquí en la tierra para seguir avanzando el reino de Dios, dice el apóstol Pablo. Y ese igual debe de ser nuestro empeño, nuestro enfoque. ¿Para qué existimos, iglesia? ¿Para qué existimos? ¿Cuál es, literalmente pregúntate, ¿para qué o por qué razón es que Jesús te ha salvado? ¿Te salvó para que vinieras a la iglesia y calentaras una silla? ¿O te salvó para que sirvieras en su reino? Nos salvó a todos y a cada uno de nosotros, primeramente, hermanos, ¿para qué? Para que fuésemos útiles en su reino. Sirviésemos al Señor. Dice el apóstol Pablo, yo sé que me voy a quedar, yo sé que voy a seguir con vida, pero voy a seguir con vida y voy a seguir con vida trabajando para el reino de Dios. No voy a parar hasta el día que Dios me llame a su presencia. Así es de que, iglesia, el siguiente domingo nos hace falta ayuda en los niños, nos hace falta ayuda en la alabanza, nos hace falta ayuda en la consola de sonido, nos hace falta ayuda limpiando la iglesia. Así es de que no te me quedes sentado, vamos a trabajar. ¿Cuántos dicen amén? Ah, ok. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermanos, no, de verdad es muy importante. Punto 5. El punto 5, con este punto terminamos. Nos dice en el punto 5, es la prueba de que somos ciudadanos del reino.
Es el punto 5 de los versículos 27 al 30. Y nos dice el versículo 27, solamente que os compartéis como es, simplemente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Para que o sea que vaya o a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, en nada intimados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. O sea, una de las pruebas de que somos ciudadanos del reino de Dios es nuestro deseo de alcanzar a otros para el reino de Dios. Por ello dice el apóstol Pablo, quiero oír de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu. Quiero saber que vosotros estáis combatiendo unánimes, o sea, juntos, por la fe del Evangelio. Eso es lo que yo quiero saber de ustedes. Yo quiero saber que ustedes son una iglesia unida, son una iglesia que trabaja para el reino de Dios, son una iglesia que predican el Evangelio y son una iglesia que están continuamente intercediendo por el pueblo de Dios. Eso es lo que yo quiero saber. Eso es mi deseo para ustedes, iglesia. Eso es lo que yo quiero que ustedes hagan. En el versículo 29 al 30 dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. O sea, el apóstol Pablo les dice, hey, vamos a sufrir por causa del Evangelio. Vamos a padecer muchas aflicciones por causa del Evangelio, de la misma manera que yo lo estoy padeciendo. Pero yo sé que en vuestros corazones hay ese mismo conflicto que hay en mí. El vivir para Cristo o el morir para Cristo. O sea, si me quedo en la tierra voy a seguir avanzando el Evangelio. Si me muero voy a ir a la presencia de Dios, que es muchísimo mejor. Entonces, Señor, ¿qué hago? Ayúdame a decidir. Me aviento al ruedo, voy a predicar. ¿Y qué si me cortan la cabeza? Bueno, pues te vas al cielo. Te vas mucho mejor. Pero te fuiste al cielo haciendo la obra de Dios. Te fuiste al cielo predicando el Evangelio. Si la persona que te quitó la vida, bueno, no aceptó a Jesús, entonces él tendrá que dar cuentas a Dios. Pero muchas veces, hermanos, nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Nos da miedo. Y no nos aventamos al ruedo. No predicamos. Por ello dice, porque a vosotros os es conocido a causa de Cristo, dice, no solo que creáis en Él. O sea, no solamente que creamos en Jesús, iglesia, no es suficiente. O sea, no es suficiente creer en Él y ser salvos, sino que también, hermanos, también tenemos que padecer por causa de Él. Padecer por causa del Evangelio. Y en conclusión, porque ya se nos vino el tiempo arriba. Las cosas que redundan para el progreso del Evangelio, hermanos, son, número 1, las barreras. Miramos que la prisión no detuvo al apóstol Pablo para predicar el Evangelio. De acuerdo a la historia secular, escrita por el gran historiador Josefo, nos dice que absolutamente todos los soldados de la guardia personal del emperador hicieron una confesión de fe. Invitaron a Cristo Jesús a entrar en su corazón. Impactaron la manera en la cual se vivía y se hacían las cosas dentro del palacio. Se estableció la moralidad. Se estableció la sinceridad. Se estableció no solamente el hecho de llevar una vida recta y pura delante de Dios dentro de la misma guardia nacional, de la guardia personal del emperador. Y eso es lo que hace el Señor en la vida de una persona.
Una vez que el Señor viene a tu corazón, te quita el deseo de robar, te quita el deseo de mentir, te quita el deseo de serle infiel a tu cónyuge, te quita el deseo de hacer todas estas cosas. O sea, te cambia completamente. Segundo que miramos fue la proclamación del Evangelio. O sea, el apóstol Pablo dice, predica, no importa que creas que me hace sentir mal a mí. No me hace sentir mal el hecho de que prediques el Evangelio. Y lo tercero que miramos fue la oración y sumisión del Espíritu. O sea, la oración para nosotros, hermanos, es sumamente importante. Y lo necesito y me necesitan a ustedes para orar por ustedes. Yo oro por ustedes todos los días. A tardes y mañanas estoy continuamente orando por cada uno de ustedes. De la misma forma que yo necesito que ustedes oren por mí también. Oren por mí. Y el Espíritu Santo nos va a ayudar a nosotros con gemidos indecibles para presentar nuestra oración al Padre. Y el punto 4 que miramos también es la vida o la muerte. O sea, ¿vas a vivir o vas a morir? Pero vas a vivir para Cristo. Y si mueres, mueres para Cristo. Y el punto final que tocamos este día fue la prueba de que somos cristianos. Somos parte del reino de Dios. Y es que no solamente vamos a saber de Jesús, sino que vamos a vivir para Jesús. Si es que, iglesia, como aplicación, podemos decir que no hay barrera que nos pueda detener y no hay barrera que pueda detener el Evangelio. No hay nada, hermano, que nos evite a nosotros proclamar las buenas nuevas de salvación. Sabemos que con oración y la suministración del Espíritu Santo podemos lograr cualquier cosa. Y si tenemos que morir, pues morimos y vamos con Cristo. Y si vivimos, vivamos para Cristo. Esa es la aplicación de este mensaje. Amén. Gloria a Dios. Pónganse de pie, vamos a orar y luego vamos a participar de la Santa Cena. Padre, gracias. Ha sido un buen tema, mi Dios. Gracias por tu presencia en este lugar y por el envolvimiento de tu Santo Espíritu a través de mí, Señor, que usaste mis labios para hablar a tu pueblo. Gracias, Padre, que las palabras que el día de hoy esta iglesia ha escuchado sean palabras que tu Espíritu escribe en las tablas de sus corazones. Que seamos movidos, Padre mío, a predicar, a evangelizar, a llevar las buenas nuevas de salvación, no importando las circunstancias, Padre, dependiendo siempre de ti y de la ayuda de tu Santo Espíritu. Confiados que el que comenzó en nosotros la buena obra va a ser fiel a terminarla. Confiando, Padre mío, que si hemos de dejar este mundo sea porque hemos sido proclamadores del Evangelio. Gracias, Padre. Ahora bendícenos, bendice tu pueblo, guarda y cuida de ellos. Séllalos con tu Santo Espíritu, Señor, y haz de ellos, Padre mío, oh mi Dios, un pueblo evangelizador que alcance no solamente la ciudad de La Habra, sino la ciudad de Fullerton, la ciudad de Whittier, oh Padre Celestial, la ciudad de Brea, la ciudad de Roland Heights. Oh Padre mío, y cuando hayamos evangelizado todo este lugar, nos vayamos, Padre Celestial, hacia Samaria, hacia Judá, hasta los últimos confines de la tierra, llevando las buenas nuevas de salvación y predicando que Cristo es Rey y que Cristo es Señor de nuestras vidas. Gracias, Padre, te damos y te honramos este día y siempre en el nombre de Jesús, y todos decimos amén, amén. Vamos a pedir a los sugieres que si alguien no ha tomado los elementos de la Santa Cena, si por favor pueden pasar y repartírselos a la gente. Este día, hermanos, es el primer domingo del mes, y el primer domingo del mes siempre tenemos nosotros comunión. Comunión quiere decir que tenemos comunión con el Padre. Este acto es para cristianos, para aquellos que han hecho una confesión de fe y han invitado a Cristo a entrar en su corazón. ¿Por qué? Porque la Escritura misma nos dice que todo aquel que come y bebe indignamente de la mesa del Señor, juicio acarrea para sí mismo. Por ello, para nosotros es muy importante saber que lo que estamos haciendo este día, comiendo el pan y bebiendo el vino, nos dice la Escritura que es el cuerpo y la sangre de Jesús. Y es muy importante entenderlo y saberlo,
por el hecho de que cuando comemos el pan, simbólicamente es como si estuviésemos comiendo el cuerpo de Cristo Jesús. Cuando bebemos la sangre, simbólicamente es como si estuviésemos bebiendo la sangre de Cristo Jesús. Jesús les dice a sus discípulos después de que regresó a la tierra de Canaán, les dice a ellos: ustedes me buscan a mí porque les di de comer. Pero les digo a ustedes que si no comen mi carne y beben mi sangre, no pueden tener parte conmigo. Es lo que les dijo Jesús a ellos. Y les dijeron ellos a Jesús: ¿cómo es eso posible? ¿Yo comer tu carne? ¿Yo beber tu sangre? Eso no va a ocurrir. Especialmente con la cultura judía, que es contrario a lo que Dios estableció. Pero lo que Él estaba diciendo: va a llegar el día en el cual ustedes simbólicamente, dice, van a comer el pan y van a beber el vino, que hablan de mi cuerpo que fue entregado por vosotros y mi sangre que fue derramada para redimiros de vuestros pecados. Y eso es lo que vamos ese día a hacer. Así es de que abran la primera capita y vamos a ir al libro de Primera de Corintios 11. La Escritura dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracia, lo partió y dijo: tomad, comer, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. Tomemos el pan en memoria de Él. Padre, gracias te damos, mi Señor Jesús, porque vemos, mi Dios, lo que tu palabra nos dice, que el pan, mi Dios, de una forma simbólica representaba el cuerpo de Jesús. Y les dice a ellos: esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. Padre mío, cada vez que tomamos el pan, recordamos lo que tu cuerpo y lo que en tu cuerpo llevaste, mi Dios. El sacrificio tan grande que hiciste para dar a nosotros el don de la vida eterna. El sacrificio tan grande, mi Dios, que tuviste que padecer para dar a nosotros la bendición de ser llamados tus hijos. Y Padre, gracias te damos por tu Hijo Jesús, ante el cual nosotros este día decimos: estamos sumamente agradecidos. Y te damos gracias por haber llevado en tu cuerpo nuestros pecados. Porque tu palabra dice que por tus llagas nosotros hemos sido sanados. Estábamos enfermos con el pecado y nos sanaste. Nos liberaste del pecado. Gracias, Jesús. Abramos la otra porción de la copa. Con cuidado, por favor. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Tomemos la copa en memoria de Él. Padre, nuevamente gracias, porque, oh Señor, sabemos que de acuerdo a tu ley, de acuerdo a la ley dada a Moisés para el pueblo de Israel, el transgresor tenía que pagar por su transgresión. Y nosotros, Padre mío, como transgresores, teníamos que pagar por nuestras transgresiones. Permitiste, Padre mío, que se hiciesen sacrificios de animales y se usase, Señor, la sangre de ellos para cubrir, Padre mío, nuestros pecados. Hasta el día en el cual tú enviaste al mundo al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, hasta el día en el cual tú enviaste a Jesús, el cual en forma de hombre, Señor, murió por los hombres y con su sangre pagó por nuestras iniquidades y nos redimió, mi Dios, de las garras del pecado, y nos dio a nosotros la libertad y la bendición de ahora ser llamados hijos de Dios. Por ello es que cada vez que tomamos
comemos el pan y bebemos la copa, recordamos el sacrificio tan grande que tú hiciste por nosotros para que podamos nosotros tener vida y vida en Cristo Jesús. Por ello, Padre, te agradecemos. Te lo agradecemos con todo nuestro corazón. Y te amamos y te bendecimos, te exaltamos y te glorificamos. Y te damos honra y gloria este día y siempre por lo que has hecho por nosotros. Gracias, Padre. Ahora bendícenos el resto de este día y llévanos con tu bendición, te lo pido en el nombre de Jesús, y todo tu pueblo dice amén.